Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy y vamos a tratar este tema que es muy interesante acerca de la Virgen María. Yo les había comentado que vamos a comenzar una serie de capítulos hablando acerca de nuestra Santísima Madre, que es objeto de ataques por miles de no católicos que cumplen pues la profecía que está en el protoevangelio que aparece en el Génesis, donde el Señor dijo que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y vemos pues que al ser María la madre, la descendencia que aplasta la cabeza de la serpiente, pues María es la mujer de la promesa y todos los que la atacan pues son descendencia de la serpiente. Entonces vemos que muchos descendientes de la serpiente, seguidores de Satanás, pues atacan a la Virgen. Entonces vamos a hablar acerca de distintos temas marianos para aclararle a muchas personas lo que necesitan saber respecto a la fe católica en nuestra Madre, la siempre Virgen María. Para ello quiero partir de un tema muy importante, que es acerca de las apariciones de la Virgen. Antes de meterme en lo dogma, antes de meterme en cualquiera de estas cosas magisteriales, quiero abordar el tema sobre ¿puede realmente aparecerse la Virgen María? Porque muchos problemas en las confusiones que se dan entre nuestros hermanos separados vienen sobre todo de estas famosas apariciones y de la gente que dice tener estas apariciones de la Virgen. ¿Pero realmente pueden llamarse apariciones? ¿Qué son en realidad? ¿Cómo discernir si son reales, no son reales? ¿Qué dice la Iglesia al respecto? Y para tratar este tema quiero tomar el libro Enigmas de la Biblia, en su tomo número 2, por el escritor Ariel Álvarez Valdés, para que usted pueda discernir bien al respecto sobre estas apariciones que debe hacer usted como creyente, si tomarlas en serio, no tomarlas en serio y escuchar la voz de la Iglesia. Este libro es de las ediciones San Pablo, entonces lo puede conseguir usted para seguirte formando en la fe. Vamos a hablar en primer lugar de dos clases de revelaciones que existen. Hay dos clases de revelaciones. De vez en cuando, los diarios y las revistas dan noticia de que la Virgen María se apareció en alguna parte del mundo y que reveló ciertos mensajes a las personas que tuvo la suerte de verla. Esto es mensaje de todos los días. Si usted se pone a navegar en internet, por todos lados la gente anda viendo a la Virgen María. Allá se fundió una lámpara, pues y en la lámpara fundida vieron a la Virgen. Allá se cayó una taza de café, pues en la chorreada de café ahí vieron la forma de la Virgen. En todos lados la gente anda viendo a la Virgen. También este es un fenómeno todo extraño. Le pasa como a los que por todos lados ven al diablo, que son pandemonistas. Pues aquí igualmente con la Virgen Santísima, ¿verdad? Hacen lo mismo. Son panmarianistas, diría yo. Por todos lados andan viendo a la Virgen. No es así. Hay que recordar que el Señor no es espectaculista. La Virgen no es espectaculista. No anda buscando admiradores ni seguidores. No se trata de eso. Se trata de algo más importante. Unos reaccionan de una manera incrédula. Otros las admiten como ciertas. Y algunos les dan tal importancia que las equiparan casi a las Sagradas Escrituras y las convierten en el centro de su espiritualidad y su reflexión. Y esto también hay mucha gente que no te lee la Biblia, pero ahí pasa leyendo los diarios de la mística fulana de tal, vidente de la Virgen tal, y que decía la Virgen no sé qué, y mensajes para todos los días, 365 días del año, leyendo mensajes de las apariciones de la Virgen. Hay que tener cuidado con esto, hermano. Hay que tener cuidado con esto. Ya vamos a abordar el por qué hay que tener cuidado con esto. Aquí yo no estoy hablando contra la Virgen María. Yo amo a la Santísima Virgen María. Soy creyente en la Santísima Virgen María. Pero hay que purificar la fe, hay que depurarla de muchas cosas que en vez de acercarte a Dios y acercarte al amor de la Madre del Señor, alejan de una fe auténtica y te llevan a una fe fanática que anda persiguiendo espectaculismo, visiones, apariciones y cosas extrañas y ajenas a nuestra fe. Con esto quiero que tengamos mucho cuidado. Porque no somos una fe de estos espectáculos. Nosotros somos una fe convencida en la persona de Jesucristo. Una fe real y auténtica,
que anda siguiendo al maestro, que incluso dijo que debemos seguirlo a él por quien es y no por los milagros que hacen. No somos una fe de milagros, milagrera. No somos una fe de apariciones, de espectáculos y de fenómenos raros. Somos una fe en el Señor, en su palabra, en lo que Él nos ha revelado en su evangelio. ¿Qué enseña la iglesia acerca de estos mensajes? Ante todo y para evitar confusiones, debemos distinguir dos tipos de revelaciones. La llamada revelación pública y la que se llama revelación privada. Hay dos tipos de revelaciones. Primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. La revelación pública es la que Dios hizo al pueblo de Israel durante su historia. Comenzó a revelar su palabra a Abraham, según la tradición, hacia el año 1800 a.C. Y terminó esta revelación pública con la muerte de Jesucristo y de sus apóstoles alrededor del año 100 después de Cristo. Con el último de los apóstoles, una vez muerto, se cierra el ciclo de toda la revelación pública que Dios había venido preparando a través de los siglos para dar a conocer su mensaje y para traer a los hombres hacia sí. Es decir, esta revelación pública duró alrededor de 1900 años, casi 2 milenios, y ya ha terminado. Actualmente, esa revelación está recogida en las Sagradas Escrituras y se la considera obligatoria e imprescindible para la vida y la salvación de cualquier creyente. Sin conocer estos mensajes, nadie puede decir seriamente que es cristiano. El magisterio de la Iglesia guarda el depósito de nuestra fe, contenido en las Sagradas Escrituras y la sagrada tradición divino-apostólica que ha recibido la Iglesia. Y ella, como custodia, madre y maestra, nos enseña el camino, nos apunta el camino que debemos seguir si queremos ser realmente auténticos cristianos y encontrar la salvación y la felicidad eterna en nuestro Señor. Fuera de este depósito, no hay ninguna otra cosa que sea requisito indispensable para la salvación de cualquier persona. Ninguna. ¿Qué decir de las revelaciones privadas? La segunda revelación, la privada, ocurre cuando Dios, la Virgen o algún santo o algún ángel incluso se aparece a alguien y le da a conocer un mensaje. ¿Qué valor tienen estas revelaciones privadas? Vamos a ver, si hemos dicho que existe una revelación pública y que la pública es la indispensable para la salvación, entonces ¿qué valor tienen estas revelaciones privadas? ¿Para qué se le apareció a la Virgen María a la fulana de tal o al sultano de tal? ¿Para qué se le apareció Jesucristo a una Sor Faustina? ¿Para qué se le apareció a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes allá a Bernardita de Subirú? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? La Iglesia enseña dos cosas sobre estas revelaciones privadas. Una, que solo el Papa o los obispos pueden aceptar oficialmente el culto nacido de la aparición de una virgen. En primer lugar, estamos diciendo aquí que necesitan una aprobación eclesiástica por la autoridad competente. Es decir, un párroco no puede aprobar la aparición de la Virgen. Tiene que pasar por las autoridades competentes. La voz máxima dentro de una diócesis, el obispo, y a nivel de toda una provincia, la conferencia episcopal. Y cosa que también tiene que enviarse a Roma para que se haga el adecuado discernimiento, como lo estamos viviendo ahorita aquí en Nicaragua con las apariciones de Nuestra Señora en Coapa, un ejemplo. Segundo, que aunque una devoción sea aprobada por la Iglesia, los mensajes que la acompañan nunca son obligatorios. Uno puede rechazarlos y negarse a aceptarlos sin el riesgo de condenarse. Es decir, cuando la Iglesia ha aprobado que ha habido una manifestación celestial, ya sea de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen, de un santo, de un ángel, a X o Y persona o grupo de individuos, la Iglesia cuando da su aprobación simple y sencillamente lo que hace es que reconoce en aquel fenómeno algo que no va contrario a la fe y que puede ayudar a que los fieles caminen más devotamente y piadosamente la senda que el Señor ha trazado. Es decir, que en aquel fenómeno no existe nada que contradiga las verdades de fe que ya han sido reveladas por el Señor y que son parte del contenido de la revelación pública que los creyentes sí debemos guardar y observar para encontrar nuestra salvación y felicidad segura. Es decir, que si la Virgen apareció en Fátima y dijo un mensaje en Fátima y yo, aunque sea católico, no quiero creer esos mensajes, yo no me voy a condenar por eso. La Iglesia lo que me pide es creer en Jesucristo, en su palabra y en la revelación que su palabra contiene. Si la Iglesia me ha dicho esos mensajes no contienen nada de malo y me pueden ayudar en mi vida de fe y los puedo seguir, pues yo como cristiano católico, yo puedo, si quiero, tomarlos y hacerlos parte de mi caminar espiritual, discerniéndolos, viendo qué de bueno tienen para mi vida y en su aplicación qué frutos puede dar en mí.
E igualmente puedo decir, pues no quiero seguir lo que dicen esos mensajes y no corro el riesgo de condenarme. Porque hay gente extremista. Ay, es que si usted no cree en esto, usted se irá al infierno porque la Virgen dice que no sé qué, que no sé cuánto. No, nada de eso. Nada de eso. Entonces tenemos dos cositas que hemos sacado de esto que leemos. Primero, la necesidad de que este fenómeno sea aprobado. Segundo, que estos mensajes no tienen carácter obligante. No me obligan. Las apariciones de la Virgen surgieron ya en los primeros siglos de la Iglesia. Pero fue a partir del siglo XIX cuando se dieron las grandes manifestaciones. Es decir, tenemos ya 2000 años en que la Virgen se ha venido presentando. Entonces, desde los primeros siglos, pero en el siglo XIX ya se dieron estas manifestaciones más portentosas. Vamos a ir a una pausa para analizar esto que estamos comentando respecto a las apariciones y estos fenómenos del siglo XIX. Después de la pausa, volvemos. Así que no cambien su sintonía, por favor. Muchas gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros en su programa Creo, Señor, Yo Creo. Estamos abordando este capítulo mariano sobre las apariciones de la Virgen. ¿Puede realmente aparecerse o no la Virgen? Y si es correcto usar el término aparición. Estamos diciendo que ya la Virgen Santísima desde los primeros siglos hizo manifestaciones que quedan constatadas en la tradición de la Iglesia, pero que los fenómenos marianos con más fuerza se han visto a partir del siglo XIX. Ya vemos, por ejemplo, en el año 1803, la aparición de la medalla milagrosa, de la Virgen Milagrosa, que se aparece, ¿verdad?, a Catalina Labouré. Tenemos también en 1846 Nuestra Señora de la Salet, que se aparece a un grupo de niños. Y en 1858 la Virgen de Lourdes, aparecida a Santa Bernardita Subirú. Y tenemos también en 1917 una grandiosa aparición de Nuestra Señora, la Virgen en Fátima. Nuestra Señora de Fátima en Portugal, a tres pastorcitos muy famosos y conocidos. Jacinta, Lucía y Francisco. Junto con estas devociones, que se extendieron rápidamente por todas partes, se propagó también, aunque quizás de buena fe, el afán de evidencia y de lo sobrenatural. Ya la gente que miró que la Virgen se apareció en un grupo de personas, entonces ya todo el mundo quería ver a la Virgen. Todo el mundo le estaba pidiendo ver a la Virgen, pero nadie le estaba pidiendo a la Virgen imitar sus virtudes. Todo el mundo quiere ver a la Virgen, pero nadie quiere imitar las virtudes de la Virgen. ¿Para qué la quiere ver entonces? Cómprese una foto de las pinturas que existen de la Virgen de Fátima y la pone en su casa y la está viendo todos los días y le enciende una candela si quiere. Pero estar queriendo ver a la Virgen y no comportarse como la Virgen es incoherente, querido hermano. Incoherente. Ya entre 1928 y 1975, imagínese usted, se registraron 255 apariciones de la Virgen en distintas partes del mundo. Es decir, personas que decían ver a la Virgen, 255, un número increíble. Italia fue el lugar más prolífico en apariciones. 83 personas reportaron ver a la Virgen. Le siguieron Francia con 30 apariciones, Alemania con 20 y Bélgica con 17 apariciones. Miren, recuerden que este es un programa católico, pero que estamos aclarando cosas de la fe católica para que depuremos lo que nuestra fe haya que depurar. Así que en esto pongan mucha atención. Primero que tenemos que decir que no todo viene de arriba. Desde 1975, las apariciones de la Virgen, lejos de disminuir, incluso aumentaron más en forma considerable. Se habíamos dicho que entre 1928 y 1975 fueron 255 apariciones. A partir de 75 se triplicaron las cantidades de personas que reportaban algún tipo de manifestación celestial. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, ¿qué actitud debemos tomar los cristianos frente a un mensaje supuestamente revelado por María? Y tengan cuidado porque ahora andan muchos movimientos dentro de la iglesia, muchos grupitos, donde la Virgen le habla a fulano de tal y a sultano de tal. Y todo el mundo ahí se va a congregar, que los martes, que los lunes, que los miércoles a tal hora, porque la Virgen le va a hablar a doña fulana de tal o a don sultano de tal y vamos a ver qué mensaje me da la Virgen. Y anda un montón de gente buscando los mensajes de la Virgen. Cuidado con este tipo de actitudes. Cuidado. Y va a usted decirme, pero hermano, ¿cómo está seguro usted que no le habla a la Virgen a fulano? Ya vamos a hablar de estas cosas acá. Para eso estamos acá, para que usted mismo se dé cuenta si algo que usted está oyendo viene de Dios o no viene de Dios, viene de la Virgen o no viene de la Virgen. Porque hermanos, la palabra de Dios dice, poned a prueba los espíritus. Hay que discernir si algo viene del Altísimo o no viene del Altísimo. Porque muchas cosas pueden ser inventos de algunas personas que sufren algún tipo de esquizofrenia.
Esto es también una cosa que la ciencia ha dicho y que la iglesia avala, que hay que hacer estudios médicos a algunas personas para ver si no es una esquizofrenia la que padece, porque puede darse, el esquizofrénico ve cosas, oye voces y le dicen cosas a las voces y de repente usted está oyendo que la fulana de tal está hablando con la Virgen y tal vez es algún tipo de esquizofrenia que tiene. Y discúlpeme si alguno se siente ofendido, pero si usted está oyendo mensajes de la Virgen, yo mismo sería el primero en decir, si estoy oyendo mensajes de la Virgen, quiero ver si mi estado psíquico está en orden para ver si esto realmente viene de Dios o es producto de un desorden en mi psique. Yo sería el primero en decir para estar seguro de que lo que estoy diciendo sea de Dios. Porque dice la Escritura, ay de aquel profeta que diga, Yahvé dice, oráculo de Yahvé tal cosa y yo no le he dicho nada. Cuidadito, viene un castigo. Así que hay de aquellos que andan hablando en nombre de Dios y Dios, pero ni la P les ha dicho. Nada. ¿Qué actitud debemos tomar? Bueno, en los casos en que la iglesia no se pronuncie oficialmente, es decir, en más del 95% de las veces, ya que conserva una extrema prudencia, ¿podemos nosotros averiguar si una determinada visión tiene cierta seriedad o es mera sugestión del vidente? ¿Podemos averiguarlo? No solamente podemos, sino que debemos hacerlo. Tenemos que estar seguros. El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica dice algo al respecto en el numeral 67. Usted lo puede buscar, leerlo, es importante. Usted tenga el catecismo a mano siempre en su casa. Tenga el catecismo en su casa. No debería haber una casa católica donde el catecismo falte. Todas las casas católicas deberían tener al menos una Biblia y un catecismo, por lo menos. Una Biblia y un catecismo serio, de esos gruesos, no de esos de primera comunión que son libritos para colorear que venden ahora. No, sino algo serio. El catecismo en su numeral 67 dice lo siguiente. A lo largo de los siglos hubo revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe, es decir, no son indispensables para la salvación. Guiados por el magisterio de la Iglesia, los fieles deben discernir de la mano del magisterio, es decir, con ayuda de la autoridad competente, especialmente del obispo, y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. ¿Sí? Lo que tienen de verdad, lo que tienen de bueno, hay que tomarlo. Sea lo que no tiene de bueno, descártelo. Sea lo que no es puro, que no es bueno, descártelo. Dice San Ignacio en las reglas para el discernimiento de espíritu: si algo en el inicio aparentemente es bueno, pero en el medio es malo y al final es bueno, eso viene del demonio, no viene de Dios. Si algo en el inicio es malo, en medio es malo y al final es bueno, viene del demonio. Si algo al inicio es bueno, en medio es bueno y al final es malo, eso viene del demonio. Y entonces, ¿cuándo va a ser de Dios? Cuando el inicio sea bueno, cuando el medio sea bueno y el final sea bueno. Eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Las reglas de San Ignacio. Sería importante que ustedes las busquen y las lean. Reglas para el discernimiento de los espíritus, tomadas de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Se los recomiendo. Hay una buena edición del Padre Barriel, ¿verdad? El Padre Barriel, y lo pueden encontrar en distintas librerías católicas o en línea, incluso usted lo puede descargar. Entonces, el catecismo nos advierte dos cosas, queridos hermanos. Primero, que no todos esos mensajes vienen necesariamente de Dios. Y en segundo lugar, que son los fieles quienes deben aprender a discernir con ayuda de la autoridad competente cuáles son auténticos y cuáles no. Si el magisterio de la Iglesia ha dicho, por ejemplo, la Virgen que se está apareciendo allá debajo de las 3 cuajadas que están sembradas en tal palo no es aparición real, yo debo aceptar esa voz de la Iglesia y no andar detrás de eso. Pero hay gente que, aunque los obispos se han pronunciado y han dicho esto no se puede seguir, no puede haber peregrinaciones a tal lugar, no se puede dar fe a estos testimonios, hay gente que sigue yendo. Hay gente que sigue haciendo colas para ver al vidente tal. Hay gente que sigue haciendo peregrinaciones y romería de gente. Van al punto X donde ya la Iglesia ha dicho, ahí no hay que ir. Somos desobedientes. Creemos obedecer a Dios obedeciendo a personas que están siendo manipuladas por algún espíritu maligno o manipuladas por su propia psique que está desorientada. Hermanos, seguir a Dios es cosa seria. No se puede seguir a Dios fuera de la obediencia. La obediencia es indispensable en el seguimiento del Señor. Obedecer la voz del Señor y obedecer la voz de la Iglesia en el magisterio auténtico. Mucha gente quiere hacer su capricho y voluntad. Y ahí andan siguiendo gente que dice ver santos, vírgenes, ángeles y todos, hasta el diablo miran.
Y al final gente que está en desorden porque no quiere someterse a la autoridad de la iglesia. No, queridos hermanos, esto no se puede dar. Y aquí en nuestra diócesis ahí hay lugares donde las personas también van en romería, ahí asistiendo a oír personas que están en desobediencia a la iglesia. Un vidente desobediente no es auténtico vidente. Se los dejo ahí para que reflexionen y después de la pausa continuamos para ver si realmente puede o no aparecerse la Virgen María. Pausa y volvemos. Gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros después de esta pausa. Y estamos ya en el tercer bloque de nuestro programa y estamos hablando sobre si puede o no aparecerse la Virgen María y cuál es el término correcto para referirnos a este tipo de fenómeno, tomando como pie de bibliografía el libro Enigmas de la Biblia en su segundo tomo del licenciado Ariel Álvarez Valdés. ¿Puede entonces o no aparecerse la Virgen? ¿Cómo saber si una revelación es auténtica? ¿Existe alguna regla práctica que se pueda aplicar? Sí, existe. Pero antes de enunciarla debemos hacer 3 aclaraciones. La primera, y siguiendo en esto a las Sagradas Escrituras, es que jamás la Virgen María se apareció a nadie ni podrá aparecerse a ningún ser humano en este mundo. Primera cosa que tenemos que aclarar. La Virgen jamás se ha aparecido a nadie ni podrá aparecerse a ningún ser humano en este mundo. No existen las apariciones de la Virgen. Hermano, entonces usted que está diciendo que esas apariciones de Fátima de Lourdes no existen. No. Déjenme que avance en el desarrollo del tema para que usted entienda en qué términos nos estamos expresando. Para que no vayan a decir después que me van a mandar a la hoguera. No, escuche primero. ¿Por qué no? Porque la Virgen María murió. Murió la Virgen y fue llevada al cielo. Y según la Biblia, los muertos no pueden nunca aparecerse a nadie. Quien ha partido de este mundo a la otra vida, al más allá, no puede regresar ni entrar en contacto físico ni en comunicación sensible con los vivos. Para esto podemos leer el Salmo 39, versículo 14. También en el libro de Job podemos leer capítulo 10, versículo del 21 al 22. Y también podemos leer Lucas, Lucas 16, 19, 31. Podemos leer también el segundo libro de Samuel 14:14, también el capítulo 12, versículos del 22 al 23. Podemos leer el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, versículo 9, capítulo 7, versículo 36, y en el libro de la sabiduría, el capítulo 16, versículo 14. Recuerden que estos programas van a estar en el canal de YouTube, Creo Señor Yo Creo, para que si usted los necesita volver a escuchar y tomar todos estos datos, pues lo pueda hacer en línea. El mundo de los vivos y el de los muertos que resucitaron son de 2 especies distintas. Y mientras vivamos en la tierra jamás podremos ver, ni oír, ni palpar a estos, pues no tienen ya un cuerpo físico como el nuestro. Por eso la Biblia condena severamente todo intento de comunicación con los muertos, como lo vemos en Levítico 19:31 o también en Levítico 20:6. Dice que es algo abominable para Dios. Deuteronomio 18, 11, 12. Deuteronomio 18, 11, 12. Y hasta decreta la pena de muerte para quien lo hiciera. El que ande buscando evocar a los muertos. Levítico 20, 27. Dios no aprueba pues los intentos de comunicación física o sensible con el más allá. Cuidado, no piensen aquí que a mí sea protestante. No, estamos aclarando las cosas de fe. La única excepción fue la de Jesús resucitado, que pudo aparecerse a sus apóstoles, porque aún no había sido llevado al más allá, es decir, a la presencia del Padre. Pero luego de 40 días subió a los cielos y ya no se apareció más en la tierra. Y ya Jesús resucitado apareció porque recuerden que también tenía su cuerpo. Lo vieron y lo palparon sensiblemente. La Biblia afirma que solo aparecerá por segunda vez al final de los tiempos. Hechos 1:11, Juan 14:1-3 y Hebreos 9:28. Y entonces Jesús no se le apareció a Sor Faustina. Ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo debemos tomar todos estos fenómenos marianos y cristianos llamados apariciones? Para explicarlo, debemos distinguir entre aparición y visión. Aquí está lo primero que tenemos que aclarar. Entonces no podemos hablar de aparición, sino de visión. ¿Por qué? Ya vamos a entender. Una aparición es un hecho objetivo que se produce fuera de nosotros, que no depende de quien lo capta, sino de quien se presenta. Pongamos un ejemplo.
Si se reúne un grupo de personas en una habitación y de pronto entra alguien por la puerta, todos lo verán. Eso es una aparición, alguien apareció frente a ustedes. Si en cambio en ese mismo grupo alguien comienza a decir, veo a la Virgen, veo a la Virgen, y nadie más que esa persona la percibe, se trata de una visión, no de una aparición. Para que sea una aparición debe producirse fuera de la persona y debe ser captada por todos sin excepción. Entonces aquí hay una primera clave de interpretación que nosotros tenemos que tener presente para estos fenómenos marianos y estos fenómenos en general. No son apariciones, son visiones. ¿Por qué? Se reducen al campo de lo personal. Hay una persona o un grupo de personas selectos que perciben estos fenómenos, pero no la pluralidad de personas en general que se encuentren reunidas en aquel lugar. Entonces hay una distinción clave. Entonces la Virgen no se ha aparecido a ninguno, pero sí pueden haber visiones marianas, visiones acerca del Señor. ¿Estamos entendiendo? Estoy aclarando los puntos para que no me vengan a buscar cómo quemar en la hoguera. No. Ahora bien, todos los fenómenos marianos que se han dado en la historia han sido siempre visiones, no apariciones. Visiones. En el de Lourdes, por ejemplo, la única en ver a la Virgen fue la pequeña Bernadette de Subirú. Solo ella, nadie más, aunque hubo mucha gente que se reunió, nadie más. En la de Fátima o en la de la Salet fueron el grupito de niños escogidos, los pastorcitos, quienes únicamente la vieron. Y a pesar de los muchos testigos, solo ellos pudieron ver a la señora y nadie más fue capaz de poderla ver. Por tanto, no era aparición, sino era una visión. Estamos aclarando. Incluso las miles de personas que el 13 de octubre de 1917, último día de las manifestaciones de Fátima, notaron cómo el sol giraba alocadamente en el cielo, cual si fuera una bola de fuego, no contemplaron un hecho real, sino una visión, aunque de tipo colectiva. ¿Por qué? En primer lugar, porque en los países vecinos que estaban alumbrados en ese momento por el mismo sol, no lo vieron girar. Nadie vio que el sol se moviera en ninguna otra parte del mundo. Solo la gente que estaba reunida ahí en Fátima pudo captar ese fenómeno. Por tanto, se trató de una visión colectiva. La vieron muchas personas, pero fue un fenómeno que se redujo siempre al campo personal de cada uno de los que estuvieron ahí presentes. Porque en el mundo, si el sol se hubiera desorbitado, si el sol se hubiera movido, hermanos, ni ustedes ni yo estuviéramos aquí teniendo esta plática, esta conversación ni este programa. Ya hubiera desaparecido el sistema solar por una alteración cósmica terrible. No debemos pensar que por tratarse de visiones sean necesariamente delirios o desvaríos de las personas. No. Puede suceder que en ciertas ocasiones Dios toque la retina o la sugestión o la imaginación de alguna persona y le permita tener una experiencia divina cierta, pero no deja de ser una visión. Ya el Papa Benedicto XV en 1738, imagínense hace cuánto, en el siglo XVIII, pedía que no se hablara más de apariciones de la Virgen, sino de visiones. Y no hemos hecho caso de ocupar el término adecuado. Es como cuando nos enseña el colegio, no digan B de burro, digan B labial. Y ahí seguimos 30, 40 años después de haber egresado del colegio y seguimos diciendo, ¿con qué B? ¿Con la B de burro o la B de vaca? No, hermano. Hay que usar el término apropiado. Entonces el Papa Benedicto XV pidió ahí en el siglo XVIII usar el término adecuado. No hablar de apariciones, sino de visiones. ¿Y los mensajes famosos para quiénes son? La segunda aclaración que debemos hacer es que las revelaciones marianas, cuando son auténticas, tienen como finalidad santificar a los videntes, no a los demás. En primer lugar, el mensaje va dirigido al vidente, es decir, a la persona que recepciona el fenómeno. Por eso son privadas. Los casos de Lourdes, cuyos mensajes hicieron santa a Bernadette de Subirú, y de Fátima, cuyos mensajes hicieron a Lucía abandonar el mundo e ingresar como monja de clausura, lo confirman. El primer destinatario de los mensajes es, pues, la persona que los recibió. Ella es quien debe meditarlos, convertirse y cambiar de vida. Solo ella queda comprometida a vivir lo que los mensajes piden. En este sentido, la Iglesia considera con razón a los videntes como la mejor prueba de la autenticidad de un mensaje, si viven o no viven aquello que se les está pidiendo. Vamos a una pausa y tenemos el último bloque. Gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de las apariciones o visiones de la Virgen, las visiones de la Virgen. Si la Virgen quisiera hacer conocer sus mensajes a las demás personas, ¿por qué no se presenta directamente ante los demás? ¿Por qué emplea intermediarios, a veces dudosos, haciendo más difíciles las cosas, con el riesgo de que estos no sean creídos? Si la intención de la Virgen es allanar los caminos hacia Dios. ¿Por qué?
Las experiencias místicas son para santificar al vidente que recibe este fenómeno y a través de él a los demás. Como por el testimonio de vida que esta persona va a dar, él se convierte en un medio para que los otros vean y crean en los mensajes que está recibiendo. Pero la Virgen en estos mensajes no invita a obligarnos a creer en ellos, pues si bien pueden ser útiles al vidente, no necesariamente se adecúan a la espiritualidad del resto del pueblo de Dios. Por eso, cuando alguna revelación mariana conlleva la orden de ser difundida y obedecida en todas partes, es probable que no sea auténtica. Cuando hay este tipo de apariciones donde quieren obligar a todo el orbe católico a que haga tal o X cosas, es muy probable, estamos diciendo muy probable, no estamos diciendo un juicio definitivo, es muy probable que no sean auténticas. Solo a la Iglesia en su magisterio, con el debido estudio de los peritos y personas competentes, podrá determinar la autenticidad de X o Y mensaje. El tercer punto que hay que aclarar antes de decir la regla de oro es que cuando el Papa o un obispo aprueban una determinada manifestación de la Virgen, lo que aprueban es el culto, la devoción, el rezo bajo determinada forma, pero no la visión ni los mensajes. Sí, el Papa no ha aprobado la visión de Fátima, lo que aprobó fue la devoción a la Virgen de Fátima, es decir, a la Virgen bajo aquella devoción, bajo aquella advocación, a la Virgen bajo aquella presentación que hace de sí misma. Aprueba el culto a la Virgen en esa advocación, pero no está aprobando como tal ni la visión ni los mensajes. Eso hay que aclararlo. La Iglesia simplemente constata que el rezarle a María en ese lugar, bajo ese nombre y con esas características, no hace mal a ningún fiel ni tiene algún tipo de desviación. Pero no asegura que hayan sido auténticas las experiencias que le dieron origen. Pongamos un ejemplo. En el pueblo de Italia llamado Loreto, se venera una pequeña casa que, según la tradición, era la residencia de la Virgen María en Nazaret. ¿Cómo llegó esta casa desde Nazaret a Loreto? ¿Cómo se trasladó esa casa? Según la tradición, cuando en el siglo XIII los cristianos europeos no podían peregrinar a Tierra Santa para visitar los lugares sagrados porque habían caído en manos de los musulmanes, los ángeles trajeron volando la casa hasta Italia para que los peregrinos pudieran visitarlo y no tuvieran que viajar ahí. Por eso Nuestra Señora de Loreto es la patrona de la aviación. Ahora bien, el Papa Sixto V en el siglo XVI aprobó la devoción a la Virgen de Loreto, pero no sus revelaciones, es decir, el viaje aéreo de la casa, la cual según los estudios arqueológicos ni siquiera la casa corresponde al tipo de edificación de Palestina. Ese viaje no es objeto de fe. Entonces la Iglesia aprueba buscar a la Virgen y venerarla bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto, pero en ningún momento está dando aprobación y crédito a la supuesta acción mágica, mística o de leyenda, como se le quiera decir, donde supuestamente aquella casa, esa edificación que ni siquiera corresponde con las edificaciones de Palestina de aquel tiempo, fue trasladada volando por los cielos con los ángeles llevándolas en mano y puesta en Loreto. Eso la Iglesia en ningún momento lo ha aprobado. La Iglesia, cuando acepta una devoción, no avala la revelación que la originó. Aceptó la devoción de la Salet, pero no sus mensajes. Aceptó la devoción de Fátima, pero no sus 3 secretos. ¿Por qué esa diferencia? Porque mientras reconoce que las devociones no hacen mal, si están correctamente orientadas, las revelaciones privadas responden a las necesidades espirituales de quien las experimentó y no a las necesidades espirituales de los demás creyentes. Por eso, la única revelación sobre la que se asienta la fe de la Iglesia y de la cual da totales garantías es la contenida en el depósito sagrado de la fe, que hemos dicho que es las Sagradas Escrituras y la revelación, la tradición divino-apostólica que la Iglesia conserva y custodia a través del magisterio. ¿Cuál es la regla de oro entonces? Luego de estas 3 precisiones, respondemos ahora a la cuestión central. ¿Cómo saber si una revelación privada tiene posibilidad de ser auténtica? ¿Qué características debe mostrar? Existe una regla de oro para saberlo y es la siguiente. Cuando una revelación privada contradice a la Biblia, contradice la palabra de Dios, no es legítima. No es legítima. Si por ejemplo la Biblia dice que hay que perdonar al prójimo y aparece alguien diciendo que no es necesario perdonar al prójimo, esa aparición no es bíblica, no es cristiana, no es mariana. Porque la Biblia viene de Dios y Dios no puede contradecir a Dios. Dios no se puede contradecir.
A la luz de este principio, hagamos ahora un análisis de algunos mensajes que conocemos y que se hayan ampliamente difundido entre muchos cristianos bien intencionados. En primer lugar, por ejemplo, en las revelaciones privadas, María ha asumido un rol preponderante. Se la ve por todas partes, varias veces al año, en las ciudades, en los pueblos más distantes del mundo, a una hora específica y un montón de gente. Ella es la figura central, fundamental y a veces hasta reclamando una atención exclusiva hacia su persona. La Virgen María de los Evangelios, en cambio, siempre se mostró prudente, mesurada, discreta y en segundo plano respecto a Jesús casi ni aparece, y la Virgen son pocas palabras las que en el Evangelio tiene. En las revelaciones privadas, en estas revelaciones que abundan ahora, María habla muchísimo, muestra mucha locuacidad y verborrea impresionante. Libros enteros recogen sus mensajes y se publican gruesos volúmenes con sus profecías y vaticinios. María de los Evangelios, en cambio, casi ni habla. Ni habla. En todo el Nuevo Testamento apenas la oímos expresarse en 6 oportunidades. Solo dijo 6 palabras la Virgen, 6 frasecitas. Una menos que las 7 palabras de Jesús en la cruz. En las revelaciones privadas de la Virgen María actuales que andan por ahí, anuncia casi siempre mensajes lúgubres, tétricos, sombríos, de destrucción, de plagas, de maldiciones, de peste. Sus vaticinios son de catástrofe y desgracia. Parece haberse vuelto pesimista, depresiva y amargada. María en los Evangelios, en cambio, es una mujer de esperanza, de optimismo y de alegría. En los peores momentos de su vida la oímos cantar de gozo y mirar con confianza el futuro del mundo. De gozo, de gozo, de gozo. Imagínense. Otra cosa, pero lo peor de todo es que en las revelaciones privadas actuales, la Virgen María anuncia mensajes que contradicen las palabras de Jesús recogidas en la Biblia. Por ejemplo, Jesús repite constantemente en su prédica: no tengan miedo. Miren Lucas 5:10, 12:7, Mateo 14:27, 17:7, 28:5, 28:10, Juan 14:27, incluso Apocalipsis 1:17. No tengan miedo. En cambio, esta María de las supuestas apariciones que andan teniendo ahora todo el mundo, en casi todos sus mensajes parece que buscara aterrorizar a la gente con sus anuncios tremendistas de infortunios y cataclismos cósmicos. Segundo lugar, Jesús no quiso dar la fecha del fin del mundo, ni siquiera de un modo aproximado. En cambio, en algunos supuestos mensajes de la Virgen, advierte que el fin del mundo está próximo y hasta ha llegado a fijar fechas en algunos videntes. Eso no es de Dios. Tercero, Jesús enseñó que Dios está al lado de todos los hombres, sean santos o pecadores, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos, Mateo 5:45. En cambio, esta María de las apariciones, en sus mensajes promete únicamente estar al lado de los buenos y ayudar a los que rezan el rosario, le invocan, la veneran y hacen tal y cual cosa. El resto se fregó. No es así, queridos hermanos. Ahí estamos viendo claves para saber qué apariciones, entre comillas apariciones, mejor digamos visiones, qué visiones de la Virgen son auténticas y qué visiones no, porque hay visiones auténticas. Cuarto, Jesús nunca dijo que se salvarán solo los que amen a Dios. Al contrario, reconoció que es posible salvarse sin conocer a Dios si uno ama y ayuda a su semejante, pues con esto está agradando a Dios sin darse cuenta, como dice Mateo 25:40. Y desde el Concilio Vaticano II la Iglesia enseña claramente la posibilidad de salvación incluso hasta de los ateos, de los que no creen en Dios, pero practican el bien y hacen lo que Dios pide y que nunca le conocieron. Hacemos esa salvedad, porque el que conociéndolo lo niega, pues se condena. En cambio, estas apariciones de María muchas veces dice que solo salvarán los que tienen fe en Dios y la aman. Quinto, Jesús nunca aseguró que por practicar un rito de devoción los cristianos ganarían la vida eterna. Dejó bien en claro que solo el amor al prójimo es lo que salva. Mateo 25, 31, 46, Marcos 10, 17, 22, Juan 13, 33. En cambio, estas apariciones supuestas advierten en su mensaje que para poder salvarse hay que tener agua bendita, velas benditas cuando venga la oscuridad final, rezar el rosario de tal modo, tener una imagen de Jesús bendita y tal cosa y poner aquí, poner allá. Eso es falso. Cualquiera de esas apariciones que anden anunciando estas cosas no es auténtica. Sexto, la Biblia enseña que la idea de salvar a la humanidad viene de Dios, que Él es el autor del proyecto salvífico. La carta a Tito dice, Dios nuestro Salvador. Primera en la carta a Tito 1:3 y 2:10. Y el Apocalipsis dice, la salvación viene de nuestro Dios. 7:10, 12:10 y 19:1. En cambio, María nos dice que Dios quiere castigar al mundo en estas apariciones, destruirlo, acabar con los hombres.
pero que ella hace fuerzas para salvarnos, que ella evita y aplaca el cielo. Con lo cual quienes aceptan estos mensajes, en vez de buscar la protección de Dios, buscan protección contra Dios. Entonces estos mensajes así cataclísmicos no vienen del Señor. ¿Qué podemos decir para finalizar este bloque y terminar este programa y que no me condenen a la hoguera? Porque lo que estoy haciendo es depurar estos fanatismos que hay a veces. Que la Virgen María no puede ser la autora de esos mensajes, ni de ningún otro que se le parezca y que contradiga la fe de la Iglesia. Un examen sereno nos lleva a concluir que provienen más bien de los traumas, rencores, miedos y resentimientos inconscientes del supuesto vidente o de los supuestos videntes. Y lo peor de todo es que al atribuirlo a María, la hacen quedar muy mal y por eso mucha gente ataca más a la Virgen María. No tenemos derecho a agraviar a la Virgen de ese modo, atribuyéndole textos y mensajes que, lejos de expresar su grandeza, resultan más bien ofensivos para ella. La imagen que se desprende de estos es más la de un ser vengativo y rencoroso que la de aquella que cantaba: la misericordia de Dios se extiende de generación en generación, Lucas 1:50 en el Magnificat. María fue la criatura más sublime de la historia de la salvación. La Biblia le otorga títulos que no se lo da a ningún otro ser humano. Es la que Jaritomene, la llena de gracia, Lucas 1:28, la bendita entre todas las mujeres, Lucas 1:42, la bienaventurada por todas las generaciones, Lucas 1:48. Y los católicos debemos cuidar que su imagen nunca se opaque, para que siga siendo el reflejo de la alegría, la esperanza y el optimismo cristiano. Una verdadera aparición de la Virgen te lleva a Cristo, te hace fiel a la Iglesia y obediente. No te manda a hacer cosas extrañas, exuberantes y estrambóticas y no te llevan al fanatismo. Una verdadera devoción a María Santísima debe estar purificada de todo fanatismo, y en estas supuestas apariciones hay que tener mucho cuidado y seguir sobre la voz de la Iglesia. Venerar a la Virgen bajo la aprobación de la Iglesia en las advocaciones que ella ha dispuesto. Y en cuanto a estos supuestos mensajes, escuchar el criterio de los obispos y el magisterio para saber si pueden ayudarnos a vivir mejor nuestra fe o son mensajes que no son dignos de credibilidad y que debemos apartarlos. Pues, queridos hermanos, con esto hemos querido comenzar el bloque mariano, aclarando que no hay apariciones de la Virgen sino visiones, que la Iglesia debe tener ahí una palabra que decir y que debemos ser prudentes y no andar detrás de cualquier cosa que digan que la Virgen se apareció en tal lado, en una bujía, en una candela, en un palo cortado, en donde sea, no andar detrás de estas cosas que no son de Dios. Dios no necesita esos espectaculismos para hablar o darnos un mensaje. ¿Qué me dice a mí la Virgen aparecida en un palo? En una mancha que parezca la Virgen en una bujía. ¿Qué me quita a mí de mi fe? ¿Qué me ayuda en la fe? En nada. Esto no sirve para nada. Eso no es de Dios. Tengamos cuidado. Pues vamos a estar desarrollando esta serie de capítulos sobre la Virgen. Estése pendiente de los próximos programas para que abordemos los dogmas marianos y los vayamos analizando uno por uno. Ya saben, denle like a nuestra página en Facebook, Creo Señor Yo Creo, a nuestro canal en YouTube, denle también ahí suscribirse para que participe y tenga los videos a mano y los estudie y los analice. También igualmente a nuestra página Reconstruye TV en Facebook, mensajes que son espirituales para su crecimiento, y también nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Reconstruye TV, para que usted lo siga. Gracias a todos los que nos han escuchado a través de Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3, también a nuestros hermanos en Condega a través de Radio Dulce Nombre de María. Recuerden que este programa se repite el sábado a las 7 de la mañana por esta misma emisora, y también escucharán este programa los domingos a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9. Estuvo con ustedes el seminarista Walter Francisco Fajardo y también encontró a nuestro hermano Francisco Ortiz. Será hasta una próxima emisión. Bendiciones para todos. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.